Como les había contado, amigos, ya se encuentra con nosotros Luis Dabeluí. Tiene una columna hoy en Perú 21, Caiga quien caiga, ¿no? Es, por supuesto, a propósito de la crisis, la situación que vive. Muchas veces son crisis o son situaciones se desencadenan, ¿no?, a partir de, en fin, se inflan también los temas y se crea de alguna manera una sensación de que, bueno, ya entraste efectivamente a una primera crisis. Mucho tiene que ver cómo un gobierno pueda manejar, ¿no?, el tema. En tu columna, Luis, gracias por estar con nosotros, te refieres de todas maneras a la falta de institucionalidad de los partidos, ¿no? O sea, cómo esto es consecuencia de partidos que no son tales, ¿no?, y que llegan un poco, en este caso, al poder en circunstancias pues en las cuales no están preparados. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, siendo esta, bueno, es la primera crisis que enfrenta, es bastante grande y es muy importante. Y lo que tú decías es que se infla, yo no estoy tan seguro si es que se infla o es que realmente está ahí, cae, o sea, es como llover sobre mojado. Hay una hipersensibilidad con el tema de la corrupción, con el tema de las... Además, escuchar a alguien en la televisión decir yo tengo los enfermos, yo creo que no hay... No, es que son son dos rounds, ¿no? O sea, lo del negociazo lo que pasa es que una vulgaridad pues difícil de digerir, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en la cabeza de la opinión pública ya todo es más o menos la misma cosa. Cuando dicen han estado vendiendo los cupos y acabas de escuchar al tipo haciendo un negocio con enfermos, o sea, el nivel de verosimilitud que alcanza, lo segundo es casi completo en la cabeza de la gente. Ya, pero una cosa es el nivel de verosimilitud en la cabeza de la gente y otras son los hechos. Ah, no, por supuesto. Entonces, en el primer caso tienes efectivamente un tema que escarapela, ¿no? Incluso uno sigue escuchando esta mañana, es un negociazo, y escuchas al tipo a Moreno, ¿no?, hablar como si estuviera... Yo creo que asco en este caso no es una palabra que quede exagerada, ¿no? Pero este otro caso de la compra de los cupos y qué sé yo, siendo que el señor Violeta ha tenido pues antes cuestionamientos y qué sé yo, la verdad es un tema que se me va cayendo entre los dedos. Te contaba sobre este tipo, Marco Maldonado, este señor. Él habla una versión de cómo Moreno llega al gobierno, ¿no?, que lo lleva Violeta. Ahora, no sé si habla, porque él dice que se ha rectificado, pero que lo lleva Violeta y que quienes se resisten para que Moreno sea ministros son mecharados porque no querían tener gente con Roche en el gabinete. La versión que yo he podido recabar directamente del entorno de Kuczynski es totalmente distinta. Moreno era su médico, Kuczynski le ofrece el ministerio. Así es. Recordarás la lista de trascendidos de los ministros prácticamente el día de la juramentación. Moreno era Moreno el todavía ministro. estaba ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Moreno dice no gracias. Y Kuczynski va donde la rectora de la Cayetano, primero, la señora Fabiola, la doctora Fabiola, la esposa de Gino Costa. Ella dice, no, yo me quedo en mis tareas académicas, pero te recomiendo a Patricia García. Totalmente distinta a la versión, ¿no? Entonces, bueno, también le comenzamos a creer los periodistas a cualquiera, ¿no? Otra vez, el tema es cuando tienes un precedente como tan horrible y además tan concreto como el anterior, casi todo lo que te digan que esté alineado con lo primero que escuchaste, lo vas a asumir como cierto. Es verdad lo que dices, son las mismas versiones que tengo yo respecto al origen de la entrada de Moreno al poder, pero no hay que olvidar tampoco que este señor está pulula a los alrededores del poder desde 1992, por lo menos. Así es. Entonces, lo preocupante era un es profesional de ser satélite. Así es, pero no muy exitoso aparentemente, además, porque está tanto tiempo haciendo la misma vaina, ¿no? Pero lo que es preocupante es cuánta gente en el Estado con estas características, ¿no es cierto? O sea, cada vez que el Estado contrata algo, cada vez que el Estado compra algo, desde cualquiera de los ministerios, desde cualquiera de sus organizaciones estamentales, o sea, eso a mí me parece que es de verdadera urgencia y peligro, y además es algo que el gobierno no va a poder sacar de encima de la mesa, o sea, no va a poder mover la agenda. Lo único que le queda es meterse con todo, comprarse el pleito, y ahora sí, caiga quien caiga realmente, ¿no? O sea, a mí me parece, por ejemplo, en ese sentido, el tema de la transparencia, las declaraciones del ministro Asombrío el día de ayer, explicando lo que ha pasado un poco en las Bambas. Tomando distancia. Es que el tema es ese, ¿no? Toma distancia diciendo yo no di la orden, ¿no es cierto? No es una responsabilidad directa mía, pero yo me hago responsable, entonces yo salgo a dar la cara. Eso es un mensaje muy bueno, ¿no? Y eso es algo que creo que debería repetirse en todas partes, ¿no? Ahora, en el caso... En el caso Moreno, cuando te refieres a esta falta de institucionalidad de los partidos, conversamos con Juan Sheput la semana pasada, y claro, cuando dices
Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo un hombre con estas características llega a ser alguien que le está hablando en la oreja al presidente? ¿No? Ya sabemos, al parecer, que el tipo era muy buen médico, que tenía buenas dotes de comunicación. Claro, es muy simpático. Un hablantín, me han dicho, ¿no? Y es aparentemente muy hábil también, ¿no? Y claro, lo que debería haber, tienes esta figura de consejeros presidenciales, y como sabemos, o lo que al menos lo que estaba comentando yo, él llega allí porque no quiere el ministerio. Y en Palacio ahora ¿no? Sabemos por qué no quería el ministerio. No, o sea, porque dejaba el Loaiza y perdía el negocio. Así es, ¿no? O sea, lo tenía bien planeado. Claramente. ¿No? Tarde piache, pero bueno. ¿No? Pero a lo que voy es, lo que deberíamos tener probablemente es o no tener este tipo de asesores ad honorem, ¿no? Porque ¿qué es eso del asesor ad honorem, no? O sea, yo no soy si eres una suerte de notable como Felipe Ortiz de Ceballos, ¿no? No tienes por qué tener probablemente el cargo de asesor ad honorem, probablemente podría ser un consejero informal, ¿no? Y en todo caso lo que sí deberías tener son asesores y un grupo de gabinete que es funcionario público y que tiene que responsabilizarse como tal y tener las atribuciones del caso, ¿no? Estas figuras, porque creo que a lo que va con el tema de la falta de institucionalidad de los partidos, tiene que ver pues con el hecho de no tener cuerpos profesionales. No, eso es claro, ¿no? A lo largo y ancho de todo el Estado. Más allá de la escogencia pasajera. Es que precisamente si no tienes una estructura, ¿no es cierto? No tienes de dónde escoger porque tu partido no te ofrece esas posibilidades, y quien se acerca y dice, bueno, yo coincido con esto no, con esto sí, con esto no. Y eso pues hace que sea deleznable y lábil en general el tema de los nombramientos al interior del Estado. Lo decía muy bien Carlos Meléndez en una columna hace un par de días respecto a eso, ¿no? Hablaba de la coyuntura, la tecnocracia y la corrupción o algo por decirlo. La cosa es que yo creo que si tú necesitas un grupo de asesores definitivamente. Si es ad honorem o no, debería ser una cuestión que se arregla con cada uno, pero si va a tener algún nivel de decisión, porque en la resolución de nombramiento del señor Carlos Moreno dice que hay que darle las facilidades para el cumplimiento de su función. A diferencia de los otros asesores. Sin que diga cuáles son sus funciones, lo cual, o sea, es de una ambigüedad. Parece que él hubiera escrito claramente su resolución. Entonces ese señor tiene no solamente que tiene que estar en una resolución, tienes que pagarle para poder pedir, o sea, el tema de la rendición de cuentas a alguien que tiene algún poder de decisión dentro del Estado, me parece que es clave aquí. Si el señor Felipe Ortiz de Ceballos, por ejemplo, no es un asalariado del gobierno, ni del Estado en realidad, y es asesor del presidente de la República, es cuestión del presidente de la República. El presidente de la República, cualquier persona, pues cualquier ciudadano es libre de ser amigo de quien le dé la gana y de llamar como asesor, porque es de su confianza, a quien le dé la gana. El consejo de quien. Pero no lo puedes meter en el Estado y darle algunas atribuciones sin que esta persona tenga la obligación de rendir cuentas. Lógico. Ya, ninguno de estos asesores tiene esa obligación. Y lo otro, ¿no? Ok, es libre de llamar a sus asesores y jalar a quien le dé la gana. Pero por favor, o sea, el hombre tiene una condena por haber estafado al Estado. ¿Cómo lo metes a Palacio de Gobierno? Esa parte a mí se me escapa por completo, ¿no? Hubo, al parecer, una autocrítica muy fuerte porque se le pasó el escáner, ¿no? dentro de Palacio, pero también es cierto que él ganó la sentencia en segunda instancia. La revocaron. De todas maneras. Es verdad. ¿No? O sea, el César tiene que serlo y para serlo, ¿no? La mujer del César. No, es que uno se pregunta otra vez, ¿no? ¿Cómo llega una persona así sin tener los filtros adecuados? Porque aparte parece que tenía cierta reputación el señor. No, claramente. O sea, lo conocían como... Claramente, ¿no? Y tenía pues dos procesos por lo menos. Una tarifa especial en el Loaiza, y en el proceso de transferencia saltaron varias cosas y esas alarmas al parecer no llegaron. Ahora, uno es la estructura del Estado con respecto al Ejecutivo. Lo otro es lo que estamos viendo en Peruanos por el Cambio como institucionalidad partidaria, que es a lo que uno de los puntos que tocas en tu columna. A ver, recordemos, Salvador Heresi se peleó en su momento con los que llegaban de fuera. Tienes personajes como Roberto Vieira, que han creado pues una suerte de situación alucinada, ¿no? Dentro del Estado, porque es más fujimorista que los fujimoristas. Así es. Los fujimoristas ya no quieren acordarse del 5 de abril y el señor Roberto Vieira nos dice que es fantástico, que si no hubiera sido por el 5 de abril estaríamos gobernados. Y claro, ¿cuál es la falta de institucionalidad, Luis? Que Vieira llega al Congreso porque se suponía que Cayetana Aljovín iba a ser el número 3. Se inscribe y Cayetana dice, no, yo me quito.
Y cuando ya estás inscrito no puedes sencillamente cambiar, tiene que entrar el accesitario. ¿Quién era el accesitario? Roberto Vieira. Roberto Vieira termina con el número 3, ¿no? Habiendo sido pues un funcionario de menor cuantía de repente, no, de menor rango en el fujimorismo y en el número 3. Este señor Marco Maldonado, que sale ahora a dar esta versión que termina siendo confusa completamente, ¿no? Dice, él termina con el número 12, no entra al Congreso, pero entonces, ¿cómo Violeta te dice en un Twitter, gente como Marco Maldonado debería estar en la cárcel, y al día o a los 2 días dice, presenta la carta de rectificación de Marco Maldonado? Es decir, a lo que voy, sin querer hacer leña del árbol caído, ¿qué está pasando con el criterio de selección de Peronos por el Cambio? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ese criterio de selección anda reventado en realidad en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que está saliendo ahora más fuerte porque los reflectores están... que están en el poder. Paradójicamente han pasado de estar sobre Fuerza Popular a estar sobre Peronos por el Cambio, precisamente por estos escándalos de venta de espacios, incluso que han salido, que ha provocado la renuncia del señor Laván y del señor Villacorta. De nuevo, ¿no? Tú tienes que armar un equipo. Y es como no tenerlo, y en camino al aeropuerto, con tu micro, ¿quién quiere venir a jugar por mí? Entonces, primero que no puede... Caso de Jenny Vilcatoma, acordémonos, todos los claramente, las dos cosas, ¿no?, que tienes acá complicadísimas son... Bueno, pero el tema de Jenny Vilcatoma en particular es porque ella de alguna forma representaba la lucha anticorrupción con la cual tenía que lavarse la cara el fujimorismo un poco. Pero lo lógico era que el fujimorismo hubiera tenido a alguien especializado antes. Pero es que nadie iba a creer, nadie les iba a creer eso. Nadie les iba a creer eso. Pero a lo que voy es, y esto es bien importante, no hay manera de tener un control tan específico, profundo, o una verificación profunda de los pasados y de los récords de la gente con tan poco tiempo de antelación. Por eso, en algún momento lo dijo Mauricio Müller, y a mí durante el debate de la ley de transfugismo, y él dijo, ¿no? Deberían, por lo menos, si quieren postular al Congreso, que estén por lo menos 2 años en el partido, o 3 años en el partido. Y parece una estupidez, porque uno dice, oye, ¿por qué no puede postular cualquier persona? O sea, incluso si lo pones como regla, sería anticonstitucional, porque no puede haber ninguna condición previa que no esté escrita en la ley para que tú puedas postular a un cargo público o de esta naturaleza, político. Pero tiene sentido, porque, o sea, lo otro es que pasan estas cosas. Claro. O sea, no sabes de dónde salen, no sabes qué cosas van a hacer, y cuando terminan reventando esto, los propios sorprendidos son la gente a la que más cerca tenían. Membresía real de un lado, Luis, y para terminar, yo añadiría otro punto: reforma electoral que te permita una elección interna, ¿no? En la cual pues los militantes, porque vas a tener que tener militantes, ¿no?, del partido, puedan votar supervisados por OMPE, y que esto te asegure que no vas a cobrar el cupo para ir en el número 2 o el número 3. Eso sería ideal, pero hay un problema con esto. Yo creo que la reforma política que se está planteando desde el momento en que sale esta norma de antitransfugismo está pensada, de hecho hace 15 años, para un país que existía hace 20 años. O sea, el sistema de representatividad hoy de 6, 7 partidos representando a todo el país en 130 curules definitivamente está desfasado. Si tienes de 130 congresistas, 100 que no tienen filiación política partidaria, estás diciendo que estás reconociendo, ahí solo se está haciendo evidente que el sistema de representación ya no funciona, tienes que buscar otro. Y lo que se está tratando de hacer con esto es amarrarlo como sea y salvarlo de cualquier manera. No es la solución, lo que tenemos también está mal, precisamente porque es un injerto de un montón de cosas que no funcionan entre sí. Pero hay que buscar una salida que no pasa necesariamente por fortalecer por partidos políticos que ya no tienen nivel nacional y que no tienen el magnetismo para atraer gente que se compre el pleito y que se meta a hacer vida partidaria. O sea, eso ya no existe y no sé si vaya a poder existir. Bien, bueno, optimismo para comenzar la semana con Luis. Claramente. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por estar con nosotros, muy interesante como siempre. Vamos a hacer una pausa, 7:33 de la mañana, regresamos de inmediato, no se vayan.